Buenas tardes a todos. Soy Mariano Sanz del canal Ingeniería Estelar. Hoy vamos a hablar de lo que son las ondas estacionarias, nodos, haciendo interpretación de lo que nuestras amigas taigetianas nos cuentan de estas tipo de ondas. Antes de nada, quiero hacer una aclaración y es que los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o interpretar han sido extraídos de algunos de los vídeos divulgativos o de Gosia o de Robert o de Cristina y Estela. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros por esta inmensa labor que estáis haciendo y pasamos a describir o interpretar esos conceptos. Vamos a ver ahora mismo lo que son las ondas estacionarias, lo que son los nodos y vamos a definir lo que es la frecuencia de resonancia, aunque este término o este concepto no ha sido explicado por nuestras amigas taigetianas, ¿vale? Pero lo queremos hacer para que entendáis qué significa cuando nos hablan de ondas estacionarias, de armónicos de una frecuencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Según Esbaru, según Aneka o Yasgi, una onda estacionaria es un patrón de vibración energética dentro de un medio determinado. ¿Vale? Sería cómo vibra energéticamente algo dentro de un medio que podría ser el éter, por ejemplo, ¿no? La frecuencia de oscilación de la fuente que genera dicha onda previamente emitida, que sería la onda azul que veis aquí, esa sería la onda emitida, veis que va hacia la derecha, y las que han sido reflejadas de vuelta a sí misma, es decir, las rojas son las ondas que son reflejadas de la inicial que era la roja, ¿vale? Entonces, cuando las dos interfieren entre sí, se producen o se generan puntos específicos en el medio que aparecen como estáticos, que son estos puntos de aquí, rojos, que son los nodos, ¿vale? Entonces, estos puntos de aquí, esto ya lo habíamos definido en el vídeo anterior, son lo que nosotros llamamos nodos y lo que ellas llaman nodos, ¿vale? Serían, bueno, pues esto, el que se produzcan estos puntos estáticos dentro de la onda se llama onda estacionaria. Tened en cuenta que la onda estacionaria es en realidad generada por la interferencia entre la onda que es emitida y la onda que es reflejada, ¿vale? El patrón de vibración necesario para crear una onda estacionaria dentro de un medio necesita frecuencias muy específicas, ¿vale? Esas ondas que hemos visto anteriormente, para poder generar una onda estacionaria, las frecuencias tienen que ser muy específicas y dependerán del medio donde se generen. Estas frecuencias, según Esbaru, según Yasgie y Aneka, se llaman frecuencias armónicas o también se definen como armónica de una frecuencia, ¿vale? Que es la típica famosa frase que oímos decir mucho tanto a Gosia como a Robert, ¿no? En estas ondas se generan puntos de concentración energética en equilibrio perfecto dentro del medio, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esta frase? Bueno, pues las frecuencias armónicas y los armónicos de una frecuencia se pueden interpretar como frecuencias de resonancia con la ciencia humana, ¿vale? Dentro de lo que es una onda estacionaria, la onda estacionaria se produce cuando la frecuencia de esa onda es una frecuencia de resonancia, ¿vale? Entonces, lo que dice la ciencia humana es que solamente hay ciertas frecuencias con las que se producen ondas estacionarias y estas se llaman, como hemos dicho, frecuencias de resonancia. Las frecuencias de resonancia son aquellas que coinciden justo eh, una longitud de onda, la longitud de onda de esas ondas coinciden justamente con las dimensiones físicas del medio, ¿vale? Entonces, cuando la longitud de onda es equiparable o coincide con las dimensiones físicas del medio, entonces la onda se amplifica y da un valor resultante, ¿vale? Entonces, tratándose de una señal compleja, que es como realmente es, la frecuencia más baja de esa onda estacionaria sería la frecuencia dominante y sería la frecuencia fundamental. Luego, además, hay otras frecuencias, otras señales que nosotros en la ciencia humana llamamos armónicos, que son múltiplos de esta frecuencia fundamental, el doble, el triple, etcétera, etcétera. Estos son realmente los armónicos, ¿vale? Entonces, la frecuencia de resonancia, podemos decir, o como consecuencia de todo esto, que es aquella en la que se puede extraer la máxima energía de la onda manteniendo el sistema estable, ¿vale? Entonces, cuando logramos que esa
señal tenga una frecuencia de resonancia, conseguimos la onda estacionaria y de ella conseguimos la máxima energía manteniendo el sistema estable, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ellas dicen también, dice, cuando tenemos una señal realmente con una frecuencia que no es armónica, es decir, que no es una frecuencia de resonancia, ya sea en las ondas emisoras o en las reflejadas, se crea un disturbio o un problema en el patrón de onda estacionaria, creando una frecuencia o una onda irregular y caótica que disuelve y colapsa la onda, ¿vale? Quiere decir, cuando hablamos de colapsar la onda, esto era una conversación que tenía Gosia y Sbaru, ¿vale? Y Sbaru decía que colapsar la onda sería que colapsa la cresta de la onda, ¿vale? Que es que, por así decirlo, se disuelve o se destruye, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿cómo lo interpretamos esto? Pues cuando una señal o una onda tiene una frecuencia que no es una frecuencia de resonancia, tanto en la onda de emisión como en la onda reflejada, se crea un problema en dicha onda o en el patrón de dicha onda estacionaria, con lo cual se crea una onda irregular y caótica que se disuelve colapsando dicha onda, ¿vale? Esto se llama el que la onda se colapse o se disuelva la partícula, como dice aquí, entramos en el principio de entropía, ¿no? Que es lo que dice ahí, que es en termodinámica, la entropía es la magnitud que representa la energía que no puede utilizarse para producir trabajo, ¿vale? Cuanto mayor es la entropía en un sistema, menor es su disponibilidad de energía y mayor es el desorden del mismo. O sea, cuanto más alejada esté la frecuencia de la onda estacionaria de la frecuencia armónica o de resonancia, menor será la disponibilidad de energía y por lo tanto mayor la capacidad de disolverse la onda. Esperemos que esto haya quedado bastante claro. Entonces, sigue diciendo, cuando los armónicos de una frecuencia tienen suficiente energía constante y son del tipo correcto, formarán ondas estacionarias, ¿vale? Esto es lo que ya hemos dicho en las slides anteriores, ¿no? Es decir, cuando los armónicos de una señal o una onda compleja tienen suficiente potencia o energía constante y poseen la frecuencia oportuna, es decir, la frecuencia de resonancia, entonces es cuando realmente se formará la onda estacionaria. Aquí, por ejemplo, veis que la onda compleja con esa frecuencia de resonancia puede estar compuesta por diferentes armónicos. La onda fundamental o armónico fundamental que hemos hablado, que sería la frecuencia, la armónica fundamental tiene la frecuencia de la onda compleja. Y luego los diferentes armónicos que pueden ser el doble, el triple, el cuádruple de la onda fundamental, que tienen diferentes frecuencias, ¿vale? Que sería el doble o el triple o 4 veces más, etcétera. Y esto es lo que realmente conforma la onda estacionaria, ¿vale? Ahora pasamos a ver los nodos. Ellas decían que un nodo en realidad es un punto de energía concentrada, es decir, donde se concentra realmente la energía, dentro del campo o dentro del medio. Esto, con suficiente complejidad adicional, se formará un objeto al que llamaríamos materia dura. Es decir, cuando realmente estamos generando una onda estacionaria y en los nodos se concentra toda la energía, si lo mantenemos lo suficiente tiempo y con la suficiente energía, entonces tendremos la posibilidad de generar materia dura, empezando evidentemente por lo que es la partícula primordial, que podría ser un átomo, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo lo interpretamos nosotros esto? En realidad, según la ciencia humana, los nodos de una onda estacionaria son puntos estáticos dentro de esa onda, donde se ha producido una interferencia destructiva, es decir, la onda que se genera más la onda reflejada se cancelan, con lo cual la energía en esos puntos o en los nodos es mínima. Sin embargo, podemos decir que la energía queda confinada exactamente entre los nodos, siendo la máxima, se consigue la máxima energía en los antinodos, que es como así se llama la parte de los valles o de las crestas, en este caso de las crestas de las que también hacía referencia Sbaru. Entonces, en las crestas lo que tenemos es la máxima energía generada, como consecuencia de una interferencia constructiva, ya que se suman las dos ondas en ese punto, ¿vale? En los antinodos las ondas se suman y en los nodos las ondas se contrarrestan.
Entonces esto es, al contrario de lo que cabría esperar, interpretamos lo que Aneca, Sbarú y así dicen como los puntos de energía concentradas que ellas llaman nodo, nosotros realmente deberíamos de llamarlos antinodos de la onda, que es donde se produce la máxima energía. Esperemos que esto haya quedado claro. ¿Vale? Vamos a ver unos conceptos adicionales que nos pueden servir para seguir interpretando los vídeos de Robert, de Gosia, de Estelay y de Cristina. ¿Vale? Entonces vamos a hablar otra vez, vamos a definir ya o qué interpretamos nosotros por frecuencias armónicas o armónicas de una frecuencia, qué es una frecuencia en sí, aunque esto ya lo sabemos, pero hay más definiciones de las que habla también Aneca, por ejemplo, lo que es repasamos lo que es una interferencia destructiva y lo que es una interferencia destructiva y luego ponemos como ejemplo la ley de los espejos. Vale, entonces, armónica de una frecuencia, la manida frase que hoy escuchamos mucho, ¿no? Entonces yo en realidad interpreto esto como o hace referencia a una frecuencia o a un armónico fundamental de una señal o de una onda compleja, ¿vale? La armónica de una frecuencia es el armónico fundamental de una señal o de una compleja. Si esta es la señal compleja, el armónico fundamental o la frecuencia fundamental sería el primer armónico de la señal compleja, ¿vale? Armónicos de una frecuencia es similar a lo que hemos visto antes. Está hablando en general de todos los armónicos que componen una señal compleja, ¿vale? Entonces, en la frase que dice ella, por ejemplo, cuando la consciencia de un observador da a la frecuencia de una onda una tasa de tiempo, es decir, cuando le estamos dando a una onda una tasa de tiempo, le estamos confiriendo una frecuencia, ¿vale? Entonces, cuando le damos esa tasa de tiempo específica con una complejidad añadida de una manera matemáticamente perfecta y ordenada, se le denomina armónicos de una frecuencia, ¿vale? Esto es lo que realmente habíamos dicho que se trataba de la frecuencia de resonancia, pero hablando en una terminología mucho más expandida, podemos decir, o englobándola en esta frase, de que la consciencia del observador le da una frecuencia a una onda, una tasa de tiempo específica, etcétera, etcétera, y luego define como todo esto como armónico de una frecuencia. Nuestra interpretación es que cuando la conciencia del observador genera una onda compleja de manera matemáticamente perfecta y ordenada y le aplica una tasa de tiempo específica, está creando los diferentes armónicos que componen esa onda o señal compleja. Esto ya lo hemos visto en el slide anterior y en vídeos anteriores, ¿vale? Entonces, esto es lo que realmente podréis empezar a preguntaros, bueno, ¿y cómo le doy yo a una onda de manera matemáticamente perfecta y ordenada y le doy una tasa de tiempo y creo la frecuencia? Eso no te tienes que preocupar, que eso lo estás haciendo constantemente, ¿vale? Que esa es la respuesta que Desbarú le da a Gosia en una pregunta similar, ¿vale? Entonces, la onda compleja la genera la conciencia del observador. Esa onda compleja está compuesta de diferentes armónicos. Pues los diferentes armónicos son realmente lo que ella dice armónicos de una frecuencia, ¿vale? Entonces, los armónicos de una frecuencia, como conclusión, es una señal compleja compuesta de diferentes armónicos cuya frecuencia corresponde a la frecuencia del armónico principal o fundamental, ¿vale? Esperemos que haya quedado bastante claro esto. Luego, hay otra definición más de lo que es una frecuencia. Aparte de que la frecuencia es la tasa de tiempo que le estamos asignando a una onda realmente, es decir, si os acordáis del primer vídeo, es 1 partido por el periodo, ¿de acuerdo? Entonces, pero aparte de eso, Aneca también responde a lo que es una frecuencia realmente. Pues es una ubicación dentro de un mapa estelar. Sabéis que no hay puntos GPS en un mapa estelar, hay frecuencias, como veis aquí en el dibujo que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Cada planeta, por así decirlo, o luna, o asteroide, o lo que sea, tiene una frecuencia determinada. Este planeta que está cerca de este Sol tiene 8,775 hercios, la Tierra tiene 7,435, por ejemplo, Venus tiene 24,17, este planetoide 12,56, etc. Cada planeta tiene una frecuencia específica, ¿vale? Entonces, la frecuencia, según dice Aneca, no solo representa dicha ubicación, ¿vale? Dentro de lo que es el mapa, como un punto y un nombre representaría a un lugar en un mapa tradicional, es una ubicación en sí misma. Es decir, 8,785 de aquí no solo es una frecuencia, sino que es ya una ubicación en sí misma dentro de lo que es el mapa estelar, ¿vale? Como todo es energía, ¿vale? Todo, absolutamente todo
estos elementos, todos estos objetos vibran vibran energéticamente a una determinada frecuencia y esa frecuencia es lo que define a ese lugar, ¿vale? La única diferencia entre una ubicación y otra es la frecuencia, es decir, entre la Tierra y pongamos Marte hay una diferencia, ¿vale? Entonces, Marte vibra a 8,78 y la Tierra a 7,43 hercios, para poner un ejemplo. No sé exactamente cuáles serían las frecuencias, no las conocemos. Esto sería parecida o similar a la frecuencia Schumann, pero no sé si es esa la que realmente está reflejada en los mapas estelares de nuestras amigas taigetianas, ¿vale? Aparte de eso, ellas dicen que la frecuencia de una ubicación es el resultado de la combinación de todas las interacciones de energía. Es decir, estos 7,435 hercios no solo lo genera la Tierra, lo genera la Tierra y además por la interacción de esta luna de aquí, de este otro planeta, de este otro, etcétera, etcétera, cada lugar vibra a una determinada frecuencia teniendo en cuenta esas interacciones de energía, ¿vale? No solo, ya os digo, de los objetos, sino del resto de elementos que existen en esa ubicación, ¿vale? Entonces, dentro de ese mapa, ¿vale? Hay una sopa continua de energía potencial en forma de ondas, ¿vale? Y entonces hay una interacción real entre todos los objetos. Cada objeto grande o pequeño vibra a un ritmo específico dentro de ese nivel subatómico y esa velocidad de vibración es lo que llamamos densidad, ¿vale? Entonces cada planeta también pues, está en una densidad. Vale, entonces ¿cómo lo interpretamos todo esto que nos cuentan? Pues cada lugar en el universo es un punto energético cuya vibración a nivel subatómico tiene una frecuencia. Eso está claro. Si algo vibra, está vibrando a una determinada frecuencia. Digamos que cada ubicación genera una señal cuya frecuencia define el lugar y el punto del universo. Por ejemplo, para que se pueda entender, el campo energético que genera la Tierra vibra a 7,456789 hercios y esta frecuencia define exactamente el lugar, es decir, la Tierra. De la misma manera, podemos definir que ERA vibra a 18,324654 hercios. ¿De acuerdo? Aquí tenéis representada planeta ERA con su frecuencia de vibración y el planeta Tierra con su frecuencia de vibración, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos montamos en nuestra nave, metemos nuestra nave dentro de un campo electromagnético toroidal de inmersión total y hacemos que la frecuencia de ese campo electromagnético toroidal vibre a la misma frecuencia que la Tierra. Se supone que la nave despega del planeta Tierra y se va a trasladar a la Tierra. Entonces, en el momento que el campo electromagnético toroidal de inmersión total que envuelve la nave tiene la misma frecuencia que el destino, que sería la Tierra, todas las moléculas dentro del toroide se ponen a vibrar a la misma frecuencia del campo, ¿vale? Si dicha frecuencia es igual a la de la Tierra, como hemos dicho antes, entonces de forma instantánea viajaremos a ERA desde ERA hasta la Tierra, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace la navegación estelar. Realmente estamos igualando la frecuencia del campo toroidal de la nave a la de la ubicación o el destino. Entonces, inmediatamente nos trasladamos a ese destino, ¿vale? Aquí habría que tener en cuenta para los pasajeros dentro de la nave el tiempo SIT, acordaros de ese término, que puede ser definido por el ordenador de la nave para que parezca que ha transcurrido un tiempo dentro de la nave de viaje, ¿vale? Pero en realidad el viaje es instantáneo, ¿vale? Otro ejemplo, creo que con esto lo podéis entender perfectamente, ¿vale? Por ejemplo, vivimos envueltos en una sopa de señales de radio que provienen de infinidad de estaciones de radio repartidas por toda la Tierra, que emiten ondas de radio a frecuencias diferentes. Ya sabéis que dentro del dial de una radio tenéis diferentes frecuencias, diferentes bandas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas frecuencias nos rodean, pero no las vemos ni las sentimos, pero están ahí, ¿vale? Entonces, esto es como las densidades, igual están ahí, no las vemos, pero están ahí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un receptor de radio que nos permite escuchar una emisora en concreto, lo único que tenemos que hacer es mover el dial y he aquí que ya estamos en esa ubicación. Podemos estar escuchando en un momento dada la emisora de Radio ERA y después la de Radio Tierra. Esto es de forma inmediata, tan pronto como movemos el dial ya estamos escuchando otra emisora. Pues así funciona exactamente la navegación supraluminar dentro de lo que son las naves de nuestras amigas tarjetianas. Movemos el dial de nuestro toroide electromagnético y nos desplazamos instantáneamente a la ubicación de la nueva emisora de radio, que sería en este caso la Tierra, ¿vale? Yo creo que con esto es bastante sencillo de entender cómo funciona la navegación estelar y cómo podemos considerar el concepto de frecuencia, ¿vale?
Otra de los conceptos que hemos visto y oído a lo largo de este vídeo son lo que llamamos interferencias destructivas e interferencias constructivas de ondas, ¿vale? Entonces, una diferencia destructiva, ¿qué sería? Pues según una definición que coincide básicamente con la humana, de la interpretación o lo que es el concepto extraterrestre y que coincide con el terrestre, es cuando los armónicos personales de una frecuencia, es decir, cuando la frecuencia de una señal se combina con otra señal u otra onda, con otra que cambiará, cuando se interfieren o se cambian o se mezclan, cambiará la naturaleza del resultado de la onda, ¿vale? Los armónicos con dinámica de interacción de ondas llamadas interferencias destructivas son aquellas que se cancelan o se destruyen a sí mismas, ¿vale? Por ejemplo, una muestra de una interferencia destructiva es las señales que emiten desde la Luna hacia la Tierra. Estas señales generan interferencias destructivas ya que cancelan o disminuyen lo que son las frecuencias de la Tierra. Por eso estamos metidos en una sopa de frecuencias 3D, aunque la Tierra sea un cuerpo que vibra a 5D, ¿vale? Podemos hablar de una interferencia constructiva cuando más de un observador conciencia tenga los mismos armónicos de una frecuencia, volvemos aquí otra vez a hablar de los armónicos de una frecuencia, se agregará fuerza al nodo o al punto concentrado de energía común en ambos casos, ¿vale? Entonces, realmente lo que queremos decir es, a nivel de interpretación de ciencia humana, es cuando los armónicos personales de una frecuencia se combinan con otra, cambiará la naturaleza. Es decir, cuando tenemos estas señales de aquí, ¿vale? Cuando tenemos dos ondas, por ejemplo, la destructiva, que sería esta aquí, cuando tenemos dos ondas que son básicamente las mismas, pero con fases diferentes, pueden que se cancele una con respecto a la otra, ¿vale? Son ondas desfasadas a 180 grados, entonces lo que hacemos es eliminar la onda, ¿vale? O disminuir su energía. Cuando las dos ondas están en fase y tienen valores similares de frecuencia, lo que se crea es una interferencia constructiva, es decir, la onda resultante queda reforzada, ¿vale? Básicamente, esto es el concepto terrestre. Ya por último, hablamos de la ley de los espejos, que también la he querido poner aquí porque también habla de frecuencias, ¿vale? Es de conceptos de frecuencias y de señales y ondas con dichas frecuencias, ¿vale? Entonces, nuestra amiga Svaru, nuestra amiga Neka o Jaski dice que cuando se le da suficiente energía de atención a ese proceso de pensamiento, la frecuencia resultante de la persona coincidirá automáticamente con la frecuencia del objeto de la situación que está pensando la persona, percibida en el pensamiento de esa persona, atrayendo al objeto o a la situación hacia sí dentro del marco de su percepción, de lo que esa persona llamará mundo externo, ¿vale? Esta definición tan compleja, nosotros la interpretamos como que es esto realmente es la ley de los espejos, es también la llamada ley de atracción o la ley de la manifestación. Otros la llaman el gran secreto, ¿vale? Pero este mismo proceso es el que utiliza la navegación estelar supraluminar, explicado más arriba. Cuando igualamos la frecuencia de las señales de pensamiento y el objeto o situación que deseamos, dándole suficiente energía y atención o foco, entonces el objeto o situación vendrá a nosotros. Es decir, que si nosotros, aunque ya sé que Robert no quiere, pero si nosotros queremos un Ferrari, pues solo tendremos que pensar en ellos con suficiente energía y atención y muy repetidamente, ¿vale? Entonces, imaginaros que ese pensamiento o esa energía crea una señal o una onda de 350 hercios que es exactamente, ¿vale?, la misma frecuencia del objeto. Entonces, cuando igualamos la frecuencia del objeto y lo hacemos con suficiente atención, con suficiente energía, ese objeto vendrá a nosotros, ¿vale? Pero tenéis que ser muy constantes en ello, ¿eh? Y yo os puedo decir que yo he hecho ley de la manifestación y me ha funcionado perfectamente. Ha sido con cosas pequeñas, ¿vale? No he ido a cosas grandes, simplemente quería probar y han funcionado perfectamente. Así que os aconsejo que os lo toméis en serio y que deseéis lo que queréis en esta vida, sobre todo una realidad mucho mejor que la que tenemos ahora mismo, para tener abundancia infinita, energía libre y ciencia universal. Sería lo ideal, ¿vale? Pues con esto llegamos al fin de este vídeo. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.